El día de hoy continuamos con la enseñanza a la cual le titulé solamente con la palabra de obediencia, pero les decía la semana pasada que entre más escribo, más información me sale y eso porque la, la Biblia, desde el hasta el Apocalipsis, nos habla acerca de la obediencia. De hecho, la obediencia no es una sugerencia, así lo vimos la semana pasada, sino que es el fundamento de una vida que agrada a Dios. No existe ningún pacto, no existe ninguna promesa, no existe ninguna bendición que no tenga un llamado condicionado a la obediencia. De hecho, el Señor dice claramente que aquí está la bendición y aquí está la maldición y que nosotros escogemos. ¿Escogemos a través de qué? A través de la obediencia, sea directa o indirectamente, el beneficio que recibimos nosotros es a través de obedecer al Señor, de obedecer sus mandamientos. A veces podemos ver personas, y podría ser que nosotros nos incluyamos en eso, que nos veamos obedientes por fuera, y eso es lo que trata todo lo que estamos estudiando. Podríamos vernos cumpliendo reglas, podríamos vernos asistiendo a la iglesia, podríamos tener un lenguaje correcto, pero la obediencia que agrada a Dios no es exterior. Lo que vemos por fuera realmente simplemente o simplemente es una manifestación de lo que nosotros tendríamos por dentro. Pero muchas veces cuando ahí no está asociada la manifestación de lo que sale a lo que nosotros tenemos por dentro, eso se llama hipocresía. El Señor lo dijo de esta manera a los fariseos, que eran sepulcros blanqueados por fuera. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros escuchamos esa frase, nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo ver la desasociación que hay entre lo que hay en el corazón y lo que se puede ver. Por eso Él le dijo, Dios, por eso le dijo a Samuel que Él no veía como ven los hombres, que los hombres ven la apariencia y que Él ve el corazón. Entonces la obediencia verdadera nace del corazón. La obediencia verdadera es lo que realmente Dios recibe como agrado, lo que lo honra a Él, lo que Él bendice, es aquello que viene del corazón, no lo que se ve. De hecho, algunas personas obedecen no porque quieran agradar a Dios, sino por miedo. ¿Por qué? Porque tratan o quieren evitar el castigo, quieren quedar bien tal vez con los que están alrededor. Entonces el miedo, que no es pecado tener miedo, si tenemos miedo a, a las circunstancias, tenemos miedo al clima, a las situaciones adversas, el miedo en sí mismo no es pecado, porque el miedo es una reacción natural que tenemos los seres humanos, que tiene el cuerpo para entonces manifestar o poner en alerta todos nuestros sentidos ante la amenaza. Pero en el caso de lo que es adoración, en el caso de lo que es el espíritu, el miedo no debe de estar. Regáleme un segundito, por favor. Listo, ya regresé, que había conectado algo en el microondas y está sonando ahí, pip, 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 y no me va a dejar dar la clase hasta que no lo desconectara. Les decía que el miedo en sí mismo es una manifestación del cuerpo, una reacción natural de autodefensa. Pero en el espíritu, cuando tiene que ver con la adoración a Dios, lo que debe existir es temor a Dios, no miedo a Dios. Entonces, cuando obedecemos por miedo a ser castigados, no estamos honrando a Dios. Eso lo profundizaré un poco más ahora durante la clase. La rutina, para darle un ejemplo, que es cuando hay una obediencia mecánica, ni siquiera hay amor involucrado, solamente porque así se hace, porque las personas lo hacen, porque nos dijeron que así se hacía, entonces se obedece de manera mecánica. No hay una intención en lo profundo del espíritu de adorar a Dios. Y eso de adorar por rutina tampoco es obediencia, de obedecer por rutina.
Eso no es obediencia. Y por apariencia, pues lo que acabo de decir, por quedar bien con las personas, porque otros vean que nosotros estamos agradando a Dios, eso tampoco es una obediencia que Dios acepte, una obediencia que Dios siga. Así que en todos los casos, nosotros debemos de mantener una sumisión no externa, sino que tenemos que tener una obediencia genuina, una obediencia desde lo interno de nuestro corazón, una obediencia que nazca del verdadero amor, una obediencia que venga de la fe, una obediencia que venga del deseo de honrar a Dios, incluso cuando nadie nos está viendo. Un ejemplo de una obediencia mal aplicada es la de los fariseos. Porque si analizamos a los fariseos cumplían al pie de la letra todo, absolutamente. Oraban en público, diezmaban, ayunaban, pero el corazón de ellos estaba lleno de orgullo, estaba lleno de hipocresía, estaban llenos de dureza hacia el prójimo. Por eso el Señor los llamó, como dije hace un rato, sepulcros blanqueados. Esta obediencia que ellos practicaban era una obediencia que se conoce como obediencia por rutina, porque creían que porque estaban ofreciendo sacrificios, porque estaban celebrando fiestas, porque asistían al templo, todo esto se había vuelto una costumbre vacía y ellos creían que eso estaba bien delante de Dios. Después el Señor Jesucristo les hace ver que no es así. Pero nosotros podríamos estar cayendo en el mismo tipo de obediencia, asistir a la congregación, orar todos los días, leer la palabra, discipularnos, servir en la iglesia, hacer muchas cosas que podrían ser por rutina, tal vez no por miedo, pero sí por rutina, y caer en algo que ya no está adorando a Dios, sino que ya se volvió un hábito, no una adoración como tal. Cuando nosotros hablamos de religión, religión es algo que se repite constantemente, o sea, de una manera sistemática. Alguien que hace ejercicios todos los días y lo hace de una manera disciplinada, eso se puede tomar como algo religioso. Algo religioso porque es algo que se repite de manera sistemática. No es malo hacer algo de manera repetitiva. Orar todos los días, leer la Biblia todos los días, eso no está mal. Lo mal está en dos aspectos principales. Uno, cuando yo me creo mejor que las demás personas por lo que yo hago. Eso es algo que en realidad no le agrada a Dios. Y lo segundo, cuando lo estoy haciendo solo por hacerlo, porque ya se volvió parte de del día a día. Y cuando hablamos de la obediencia por apariencia, recordemos a Ananías y Zafira, que vendieron la propiedad y dijeron que le iban a dar todo el dinero a los apóstoles para el ministerio, pero eso era para quedar bien delante de todos. Querían parecer obedientes, pero el corazón de ellos no era sincero. Entonces, mis hermanos, nosotros podríamos estar cayendo en la misma conducta de hacer cosas para que los demás vean que estamos cumpliendo con ciertas normas. Como estamos estudiando la obediencia, deseo tomar desde el principio cómo comenzó esta historia de la desobediencia para que podamos nosotros aprender, profundizarnos en esto y así entonces tener respuestas a nuestra vida actual, a nuestra vida cotidiana. Adán fue el primer hombre que desobedeció. ¿Qué fue lo que Adán hizo? Desobedeció a un solo mandamiento. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que escribió en Génesis 2:17 Moisés, describiendo la escena de ese día. Fue un único mandamiento al cual él no obedeció. Adán no fue engañado, como lo dice Pablo a Timoteo en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 2, verso 14. ¿Por qué? Porque Adán sabía lo que tenía que hacer, pero no obedeció. Así que la falla que Adán tuvo fue conductual. Mientras todo estaba en favor de Adán, porque tenía todo, tenía el huerto, tenía el favor de Dios, Dios se paseaba todas las tardes, conversaba con él, todo lo tenía. Y aún así, Adán cayó en desobediencia. Mis hermanos, cuando algo se vuelve costumbre,
No lo digo por Adán, lo digo por nosotros. Cuando algo se vuelve costumbre, podríamos dejar de valorar lo que tenemos. Un día como hoy nos estamos conectando a través del Zoom, estamos aprendiendo de la palabra del Señor a través de esta plataforma y podríamos verlo como algo, darlo por un hecho de que lo tenemos. Entonces, venir y entrar dentro de la charla y no estar poniendo atención. Ahí está el pastor hablando, ahí estamos todos los hermanos y podrían estar alguien en otra cosa. Como todos los cuadritos están en oscuro, alguien podría estar haciendo otra cosa totalmente distraído y no tomando el tiempo de manera reverencial, primero para Dios y de manera respetuosa para el exponente, en este caso mi persona. Porque lo vemos como algo normal, como algo que ya lo damos por sentado. Incluso podría decir, voy a hacer esto y cualquier cosa escucho el audio que el pastor va a subir. Se da por sentado. Cuando las cosas se dan por sentadas, entonces podemos caer en la desobediencia. Y una de las cosas que Dios nos llama a nosotros es a tener reverencia delante de Él. Y cuando hablamos de reverencia, no solo estamos hablando cuando nos reunimos en el templo, estamos hablando cuando nos reunimos alrededor de la palabra de Él, cuando estamos conversando de la palabra de Él, a no tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, Adán cayó en eso, Adán cayó en tal vez, si digo tal vez porque tendría que hablar con él, pero cayó en verlo y darlo todo por sentado. Vino el enemigo, se aprovechó de él, le explicó algo contrario a lo que Dios establecía. Él no lo analizó, no tuvo discernimiento, sino que siguió los pasos del enemigo. Ahora usted me puede decir, pastor, pero no fue Adán, fue Eva. Sí, pero recordemos que Dios no acusa a Eva. A Eva dice que el enemigo la engañó. O sea, le hizo que descuidara sus sentidos, descuidara su forma de pensar y cayó en las manos del enemigo, donde el enemigo la confunde. Pero Adán sí lo acusa de pecar, porque él debió haber dicho a Eva, no, eso no fue lo que Dios mandó, vamos a hacer como Dios mandó. Pero él, bueno, por conveniencia no quiso meterse en problemas con Eva, algo que pareciera de la era moderna, ¿verdad? Aquellos hombres que por no tener, no quieren tener problemas con los hijos, no quieren tener problemas con el trabajo, no tienen que tener problemas con los vecinos, entonces toda la carga se la dejan a la esposa y no se meten por pura conveniencia. Entonces dejan que la esposa lleve la carga de resolver cosas que a ellos como sacerdotes les toca. Bueno, después de que Adán peca, entra en la fase donde hablamos de la obediencia por miedo. Adán dice, según el relato de Génesis capítulo 3, verso 10, dice que oyó la voz de Dios, donde Dios andaba preguntando o llamándolo, diciéndole, Adán, Adán, ¿dónde estás? Entonces Adán le responde y le dice que él oyó la voz y tuvo miedo. Entonces, ¿qué hizo el miedo en Adán? Cuando tenemos obediencia por miedo, ¿qué es lo que hace el miedo en la persona? El miedo hace que la persona huya de Dios. Por eso es que el miedo, que es una alerta del cuerpo para que reaccionemos de una manera automática al peligro, tenemos miedo, vamos a estar protegidos con ese miedo para no que no nos asalten, para que si hay unos truenos nos protejamos. El miedo nos va a llevar a protegernos. Pero en el caso de Dios, en el caso de Dios, el miedo, nosotros cuando hemos hecho algo contra Dios, cuando hemos desobedecido, no debe de alejarnos de Dios. Porque el alejarnos es por no recibir el castigo. Y en lugar de nosotros alejarnos cuando nosotros estamos pecando y especialmente por desobediencia, en lugar de huir de Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Dios con arrepentimiento. Durante el tiempo que yo tengo de ser pastor, yo he visto cómo las personas cuando han caído en pecado, y no es que yo no sea, yo no peque, que yo no me equivoque, pero es lo que he percibido de gente que ha estado en la congregación o lo he visto en otras congregaciones. Cuando la persona peca o cuando cae en un estado de crisis porque el enemigo lo ha enredado o cuando hay una situación crítica en la familia, huyen, se alejan.
Entonces, en lugar de buscar el refugio en Dios para arrepentimiento del pecado o para buscar que el Señor les abrace, les acuerpe en medio de la crisis que están pasando, huyen, se alejan. Y ahí es donde tenemos un enorme problema, porque la verdadera obediencia no corre lejos de Dios, la verdadera obediencia corre hacia Dios, aun cuando el ser humano ha fallado. Aun cuando usted y yo nos equivocamos, la verdadera obediencia no nos hace alejarnos, nos hace acercarnos. Pero, como les digo, hay gente que se mantiene obediente por costumbre. Entonces, en lugar de tomar una decisión consciente, una decisión diaria de acercarse a Dios, se alejan, porque la obediencia es superficial, es por apariencia, es por costumbre. Bueno, después de que Adán descubre que pecó, cuando digo descubre es cuando él ya se siente con esa barrera para acercarse a Dios que se llama vergüenza, que se llama miedo, entonces se cubre con unas hojas de higuera. ¿Qué es lo que hace él? Él empieza a aparentar que todo está bien. Se pone esas hojas de higuera porque así él cree que todo se va a resolver a su manera. No buscó la restauración delante de Dios, sino que trató de cubrir el error. Y eso es lo que se hace cuando se aleja la persona, cuando se aleja el hermano, la hermana de lo que es el entorno de Dios, a buscar refugio en otro lado, a buscar refugio de otra manera, y por lo general trata de llenar ese vacío que se genera de estar, eh, de estar delante de Dios avergonzado, ese vacío que se genera, trata de llenarlo de otra manera. Esa es la obediencia aparente, esa es la obediencia superficial, esa es la obediencia que trata de verse bien delante de Dios y delante de los demás, sin confesar, sin rendirse de corazón. Pero mis hermanos, tal vez podemos engañar a las personas, pero a Dios nadie lo va a engañar. A veces hablemos de alguien que sirve en un ministerio, alguien que canta dentro de una congregación, tal vez en el grupo de alabanza, alguien que está liderando una célula dentro de la iglesia, pero no lo hacen por agradar a Dios, sino que lo hacen para que los vean. Eso es apariencia, para que los reconozcan y para que les digan, uy, qué bien canta, ¿verdad? Pero qué ungido que estás, sabes que el Señor sí te usa. Entonces la motivación no es obedecer a Dios, sino tener una imagen delante de las personas de la comunidad y mantener el egocentrismo elevado. Jesús lo dijo de esta manera, lo describe Mateo en el capítulo 23, verso 5, cuando se está hablando justamente de la obediencia de apariencia de los fariseos. Jesús, refiriéndose a ellos, dice, todo lo que hacen lo hacen para ser vistos por los hombres. Esa es la obediencia de apariencia. Nuestro Señor, voy a hacer unos comparativos con nuestro Señor para después profundizar un poco más en el tema. Y conforme vamos hablando, van saliendo más preguntas. Al salir más preguntas, pues voy desarrollando un poquito más el tema. El Señor Jesús no hizo o no obedeció ni por miedo, ni por rutina, ni por apariencia. El Señor no obedeció por temor a ningún castigo, muy al contrario, más bien recibió todo el castigo sobre él que no le correspondía a él. Él lo hizo por amor, él lo hizo porque tenía una comunión y tiene, cuando hablo de tenía es hablar, refiriéndome a ese momento, pero una comunión perfecta con el Padre. De hecho, Juan describe en el capítulo 14, en el verso 31, él dice por qué hizo las cosas y cuál es la motivación que tenía, que por supuesto no era el miedo. Para que el mundo conozca que amo al Padre, dijo él, y como el Padre me mandó, así hago. Entonces la obediencia a él fue por amor, no fue por rutina, porque tampoco fue una obediencia automática, una obediencia fría, una obediencia porque, ay, me toca hacerlo, eso es lo que me enseñaron. No, no, el Señor Jesucristo, cada decisión que hizo fue consciente, fue profunda y de hecho fue dolorosa. Tan dolorosa, tanto así que para el final, ya cuando él va a ser arrestado, una de las cosas que él dice, describe Mateo en el capítulo 26,
verso 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque no fue una obediencia automática, tampoco fue que lo hizo por hacerlo, no. Sí, él sintió este, el dolor de lo que iba a enfrentar. Algunas personas dicen que porque iba a pasar la cruz, no, no, él no sintió ¿cómo? No se sintió adverso en cuanto a la cruz, no sintió eso de que no quiero pasar por la cruz, no, no, al contrario, ya él se lo había dicho a Pedro que cómo iban a acontecer las cosas si no era de la manera que había sido profetizado. Entonces no fue por pasar por la cruz, sino por la separación momentánea que iba a tener del Padre cuando estaba en la cruz y recibiendo todo el juicio sobre él, el juicio que nos correspondía a nosotros como humanidad, cuando él dijo, Padre, Abba, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en ese momento que él está diciendo eso, Elohim, al Padre, que por qué me has abandonado, ese momento en la eternidad es el que lo hacía él decir si es posible que pase de mí esta copa. No porque él creyera que no la iba a pasar, sino para que quedara registrado en la misma Biblia, en su palabra, que era necesario que así pasara. Tampoco fue una obediencia por apariencia la que el Señor hizo, porque Él no estaba buscando agradar a nadie, no estaba buscando agradar ni al Sanedrín, ni mantener una reputación. De hecho, por obedecer fue rechazado, fue calumniado, fue golpeado, fue crucificado. Filipenses o los filipenses reciben de Pablo en el capítulo 2, verso 8, la siguiente descripción de lo que estoy diciendo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Así que la obediencia de Jesucristo, una obediencia sincera que viene de lo más profundo, que no es externa, que no es por apariencia, nace del verdadero amor al Padre, nace porque está buscando cumplir el propósito, no está buscando ganar aplausos, no está buscando quedarle bien a nadie y obedece justamente a pagar un precio, el precio que nadie podía pagar. Y aunque nadie se estaba dando cuenta en ese momento de lo que esto significaba, nadie lo estaba aplaudiendo, el Señor decide ser obediente hasta la muerte. Resulta que entre todo esto que estamos aprendiendo sale algunas personas detractoras de lo que el Señor hizo y dicen que fue el primer rebelde religioso. ¿Y por qué lo ven así? ¿Por qué dicen que él fue el primer rebelde religioso? Porque tenemos que estudiar a profundidad cuándo se obedece y cuándo no. Cuándo una autoridad debe recibir una respuesta de parte de nosotros en obediencia y cuándo no. Porque tampoco significa que Dios nos está mandando a tener obediencias ciegas, absolutas hacia las autoridades. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, o Pablo le dice a la iglesia en Roma, que toda persona se debe someter a toda autoridad superior porque por Dios han sido establecidas. Y quien se rehúsa a someterse a la autoridad, a Dios mismo está rechazando. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y que nos ponemos en un estado de juicio, nos preguntamos, cuándo debo de obedecer y si hay límites para obedecer a estas autoridades y las mencionaré más adelante. Estamos hablando de los padres, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de las autoridades civiles, estamos hablando de la escuela para los niños, estamos hablando de la iglesia, el pastor. ¿Hasta cuándo debo de obedecer a alguien y hasta cuándo no lo debo de obedecer? Eso es lo que vamos a hablar. De ahí que viene que se dice que Jesús fue el primer rebelde, porque no siguió ciegamente las tradiciones humanas, como las que le establecía el Sanedrín, lo que los fariseos le habían añadido a la ley, porque sanó y atendió a las personas durante el Shabbat, porque habló con pecadores, porque tocó a leprosos, cosas que el sistema religioso en sí estaba rechazando, porque de hecho cuestionó la autoridad religiosa de su tiempo y denunció la hipocresía de esa autoridad religiosa. Lo puede leer en todo el capítulo 23 del libro de Mateo. Pero por eso, y lo que estoy describiendo es que dicen que Jesús fue el primer rebelde o que nos enseñó a nosotros a ser rebeldes. Pero en realidad Jesús no era rebelde.
Lo que pasa es que tenemos que entender justamente el concepto de obediencia y el concepto de obediencia desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. Porque Jesús fue perfectamente obediente al Padre en todo. Lo puede leer en Juan capítulo 5, verso 19. Así que la desobediencia hacia el Sanedrín, o lo que a la gente ve como rebeldía, no fue desobediencia hacia Dios, ni tampoco se conoce como rebeldía, sino fue fidelidad a Dios cuando las autoridades humanas estaban contradiciendo la voluntad de Dios. Él mismo lo dijo el Señor en Mateo capítulo 5, verso 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él en ningún momento actuó en contra de los mandamientos de Dios. Él en ningún momento actuó en contra de las instrucciones establecidas dentro del texto de Moisés, o mejor dicho, de la ley de Moisés. Él dijo, yo no vengo a eliminar eso, yo vengo a cumplirlo. Entonces, cuando yo voy a obedecer, cuando voy a poner en práctica mi obediencia, una de las cosas que yo tengo que preguntarme es si estoy discerniendo bien lo que es obediencia. Jesús nos enseñó que la obediencia verdadera no es sumisión ciega ni a líderes humanos, sino que es una fidelidad total, absoluta hacia Dios. ¿Qué nos muestra esto a nosotros, según lo que voy explicando? Que cuando una autoridad religiosa, civil, familiar, exige lo que es contrario a Dios, obedecer a Dios es lo primero que hay que hacer. Aunque parece que se está desobedeciendo a la autoridad establecida por Dios, que son los hombres. Voy a poner algunos ejemplos concretos de lo que estoy diciendo para que nadie vaya a venir y a salir, no, pastor, usted está equivocado, hay que obedecer a las autoridades plenamente, aun cuando están equivocadas. No entendemos lo que es la obediencia y lo que son las consecuencias de desobedecer a una autoridad desalineada con la voluntad de Dios. Como les digo, aunque pudiera parecer que al estar obedeciendo a Dios por encima de las autoridades, estamos desobedeciendo a estas estructuras humanas por poner fidelidad a las cosas del Señor, pero voy a poner, como le digo, unos ejemplos. Primero unos ejemplos básicos y después vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Un pastor que enseñe, por ejemplo, de acuerdo a nuestra actualidad, un pastor que enseñe doctrinas que son contrarias a la Biblia, por ejemplo, que Jesús no es el único camino de salvación, que Jesús no es el único intermediario entre Dios y los hombres, y empieza a enseñar que hay santos que son los intermediarios, que hay otras formas de salvación o otras personas para salvarnos, o que enseña que Jesús no es Dios, sino que Jesús es un profeta más, o que es Dios pero en segundo plano, no es en Dios en todo su totalidad. Entonces, el dar ese tipo de enseñanzas es contrarias a lo que es la palabra de Dios, la doctrina del Señor. Entonces, la obediencia genuina va a respetar a las autoridades que están alineados a lo que es la instrucción bíblica, pero no va a aceptar la enseñanza falsa y mucho menos va a estarla repitiendo. Va a buscar la palabra de Dios siempre. Y el hacer esto podría parecer desobediencia o podría parecer rebeldía contra el pastor o contra el lugar donde se está congregando, pero es fidelidad delante de Dios. Con los papás, para dar un ejemplo, porque lo vamos a profundizar un poco más. Padres que tal vez quieren hacer que sus hijos vendan drogas, que se prostituyan, o tal vez no tanto así, pero les dicen que no quieren que se congreguen, que no busquen a Dios, que no lean la Biblia. Estoy poniéndolo en términos un poquito más sencillos. Y el hijo le dice al papá que no, que él va a continuar congregándose, que él va a continuar estudiando, que él va a continuar orando, porque lo que está básicamente ese padre o esa madre es diciéndole al hijo que tiene que negar a Dios.
Entonces la Biblia dice que los hijos obedezcan a los padres en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Efesios capítulo 6, verso 1. En el Señor significa que debe obedecer de acuerdo a los lineamientos de Dios. Obedecer primero a Dios, entonces podría padecer una rebeldía. Pero mis hermanos, es honrar a Dios por encima de todo. Hablemos un poco de las autoridades civiles y como les vengo diciendo, vamos a meternos cada vez más de lleno en todo esto. Un ejemplo puede ser un gobierno que apruebe leyes que obligan a callar el evangelio o a hacer cosas inmorales, como mentir, como hacer malos informes, como practicar cosas injustas, como robarle a alguien para beneficiar al gobierno. Entonces, recuerde que la palabra de Dios dice, no robarás, pero si el gobierno establece políticas para que nosotros le robemos a los más débiles, entonces, aunque Romanos capítulo 13 o Pablo a la iglesia en Roma en el capítulo 13 lo llama a someterse a las autoridades, no significa que debe someterse a las autoridades que están por encima de la ley de Dios. Hay que respetar a las autoridades, pero hay que rechazar las autoridades que están haciendo cosas que son contrarias al carácter de Dios, contrarias a los dos mandamientos que Dios establece de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es una de las cosas que responden los apóstoles y se ha agarrado como un estribillo de las personas para hacer lo que les da la gana. Pero la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, en el verso 29, si no me equivoco, cuando le dicen a los apóstoles que no prediquen en el nombre de Jesús, ellos dicen debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no están diciendo que van a desobedecer las autoridades por cualquier cosa. Están diciéndole que no lo van a hacer porque lo que les están pidiendo a ellos es negar a Jesucristo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ir asimilando en lo que es este, a lo que es obedecer, cuándo obedecer y cuándo no hacerlo. Un jefe en el trabajo que le pide a usted falsear datos, que engaña a los clientes, que soborne para cerrar un contrato, que le ponga menos ejemplos y si es una persona que está vendiendo un producto, le meta menos producto y le cobre lo mismo. Todo eso es algo que la persona podría obedecer para asegurarse su puesto. Pero entonces está implicando negar, o sea, esto implica negarse a Dios y solamente es por mantener el empleo. O sea, se niega a Dios y a lo que Dios pide, porque cuando yo le robo a otra persona, le pongo menos producto y le cobro lo mismo, no estoy amando al prójimo. Y estoy actuando por encima de las reglas del reino de los cielos para tener lealtad hacia la empresa. Entonces, cuando yo digo, no, yo no voy a hacer eso, y no me importa que me despidan, la persona debe de actuar en consecuencia como Cristo hubiese actuado cuando le mandan a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que Dios establece. Pero hay miedo a perder el trabajo, pero hay miedo al castigo, pero hay una serie de cosas que la persona empieza a decir, no, esto yo no lo voy a hacer porque entonces, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Y eso, ya no solo hay desobediencia hacia Dios, sino que también hay falta de fe en que Dios le puede honrar según lo que Dios dice que Dios honra al que le honra. Entonces, ya para ir tomando cuerpo y empezar a meternos a lo que voy a enseñar de Jesús en este siglo, o Jesús viviendo entre nosotros en este momento, no que no viva en nosotros, sino viviendo literalmente como lo hizo cuando estuvo caminando con los apóstoles. Entonces, quiero plantear de que la obediencia no siempre es hacer lo que los demás quieren. Obedecer es hacer lo que Dios quiere, incluso cuando el mundo nos acuse de rebeldes. ¿Por qué Jesús no siguió las reglas de los fariseos? Porque los fariseos habían convertido en religión una estructura, habían convertido todo, perdón, todo lo que Dios lo había dado en una religión y en una estructura de control y de apariencia. Se cargaron de tradiciones humanas, distorsionaron los mandamientos del Señor y los enseñaban como de Dios cuando eran mandamientos de los hombres.
Lo dijo el Señor Jesucristo y lo describe Marcos en el capítulo 7, verso 9, cuando dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que Jesús nunca desobedeció la ley de Dios, nunca, sino que confrontó esas tradiciones humanas que querían reemplazar la ley de Dios. Y por eso los fariseos lo odiaban. Y dicho esto, nos preguntamos, entonces Jesús, si no era un rebelde, ¿qué era? Porque a la pregunta, ¿era Jesús rebelde? La respuesta debe ser absolutamente no. ¿Por qué? Porque la rebeldía consiste en imponer mi propia voluntad y Jesús no vino a imponer su voluntad, él vino a poner en práctica la voluntad del Padre. Él no buscaba destruir, sustituir la ley, sino que vino a cumplirla con el espíritu correcto con que se había dado. Así que la obediencia hacia Dios lo hizo parecer rebelde delante del Sanedrín. Lo hizo parecer como que él se había desviado de las reglas que los humanos habían establecido. Entonces, aunque en Romanos capítulo 13 Pablo dice que hay que tener obediencia a las autoridades civiles y pensemos en lo que Jesús estaba viviendo, Pablo también nos enseña a nosotros a que nosotros debemos de ser ciudadanos obedientes, pero no debemos ser ciudadanos revoltosos. Pero obedientes en el marco de lo que acabo de explicar durante estos minutos. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es una revolución política ni un movimiento anarquista. Nunca nos manda Dios a levantarnos en armas. Si alguien nos manda a hacer algo que no es consecuente con Dios, que atenta contra los mandamientos de Dios, nosotros decimos que no. La palabra dice que se someta a toda persona, a toda autoridad superior. Romanos 13:1. Pero Pablo mismo, el que escribió esto, desobedeció muchas veces cuando las autoridades le prohibían predicar. Lo puede leer en Hechos capítulo 5. El Señor enseñó sujeción, pero hasta donde no implique quebrantar el mandamiento de Dios o desobedecer a Dios. La pregunta que todo creyente maduro debe hacerse es, ¿cómo puedo yo desobedecer lo incorrecto sin convertirme en un rebelde? O sea, ¿dónde está el equilibrio de estas dos cosas? La respuesta está en desarrollar el discernimiento bíblico, tener un corazón humilde y una conciencia guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entonces? Debemos, por supuesto, conocer la palabra de Dios y lo que Dios dice acerca de su voluntad. El Salmo 119, riquísimo todo el Salmo en cuanto al respeto a la ley, donde el salmista, no importa el versículo que usted lea, él va a encontrarse diciendo siempre que la ley es una delicia para él. Él dice en el versículo 105 del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces yo tengo que empezar por tener discernimiento de lo que Dios quiere. Porque si yo no conozco lo que Dios ha dicho, ¿cómo yo voy a saber lo que es correcto y lo que no es y lo que es incorrecto? Solo porque alguien al frente me está diciendo esto es lo que Dios dice o Dios me dice que te diga. O sea, al final de cuentas estoy poniéndole atención a un hombre sin pasarlo, sin filtrarlo por lo que es las escrituras. El mismo Pablo recibió de los habitantes de Berea una conducta plausible donde él se iba, ellos agarraban y lo que Pablo estaba diciendo lo comparaban con las escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Entonces, antes de usted obedecer al hombre, sea quien sea este hombre, sea un pastor, sea un ministro, sea un político, sea quien sea, tenemos que verificar si armoniza lo que vamos a hacer con lo que Dios establece como voluntad. Entonces, cuando yo obedezco con discernimiento, me va a llevar a obedecer con conciencia. Conciencia es con conocimiento. No solamente el conocimiento, sino el entendimiento de lo que estoy haciendo. Como lo dice Pablo a la iglesia en Roma, después del capítulo 13, donde habla de la obediencia a las autoridades, en el capítulo 14, en el verso 5, Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido
en su propia mente. Lo cual dice que usted y yo debemos de analizar en nuestra propia mente lo que nosotros conocemos acerca de Dios y obedecer con una obediencia madura, no automática, no supersticiosa, sino que debe ser una obediencia reflexiva, debe ser una obediencia informada y debe ser una obediencia evaluada a la luz de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si alguien me dice que yo haga algo que va contrario a lo que Dios establece? Entonces yo podría desobedecer en humildad, pero no en rebeldía. Si nosotros tenemos que decir no a algo que sabemos que está contrario a Dios, que mire, que usted tiene que vender drogas, no. Que usted tiene que hacer, presentar estos papeles al gobierno y falsearlos, usted puede decir no. Cualquier autoridad, sea civil, familiar, religiosa, usted le puede decir no, pero no con orgullo, sino con respeto. Un ejemplo bíblico entre muchos es Daniel y sus amigos. Desobedecieron al rey, no lo insultaron, no hicieron escándalo, solo dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Pero si no lo hace, no adoraremos a tus dioses. Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. Así que la desobediencia de estos muchachos fue de un corazón íntegro y limpio delante de Dios. Por eso es que Dios los respaldó a ellos. Cuando una autoridad, como digo, sea un pastor, sea un padre de familia, sea un jefe, sea un gobierno, le ordena hacer algo que va directamente contra la santidad de Dios, contra el carácter de Dios, contra la palabra de Dios, la obediencia genuina corresponde a Dios. No aceptamos órdenes que vayan contrario a Dios o que ofendan a Dios, aunque la autoridad lo esté exigiendo. Pero eso conlleva a que nos van a castigar, nos pueden despedir, nos pueden hacer que perdamos el año, en el caso de un colegio que diga que tenga que hacer cosas que van contrarias a Dios. Pero nosotros podemos no aceptar esa orden, rechazar lo que ofende a Dios y asumir el castigo. ¿Qué es lo que significa eso? Que no me voy a rebelar, eso conlleva a obedecer a las autoridades, no me voy a rebelar, no voy a maldecir, no voy a tomar las armas, sino que me voy a depositar en el regazo del que juzga justamente, como lo hizo David cuando lo estaba persiguiendo Saúl y dice, le dejo esto al que juzga justamente. Otro ejemplo bíblico fueron los muchachos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos se rehusaron a adorar a Dios y la estatua también. O sea, ellos no presentaron violencia tampoco y fue cuando dijeron eso, lo que el Dios, nuestro Dios puede librarnos. Y sepa, oh rey, que no te obedeceremos en esto y no serviremos a tus dioses. O sea, aceptaron el castigo, fueron echados al horno por haberse mantenido fieles. Los apóstoles, cuando estaban en el concilio y les prohibieron predicar, fue lo que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían que iban a ser azotados y aceptaron el azote. No levantaron armas contra eso, fueron encarcelados y lo aceptaron, pero no dejaron de predicar. Así que la verdadera obediencia a Dios no se excusa en que me obligaron. Es que me obligaron. O estamos desobedeciendo porque fue una causa injusta. Y no, 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 mis hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios, aunque el castigo venga sobre nosotros de las personas que nos quieren hacer eh, ser detractores a Dios. Nosotros tenemos que mostrar nuestra lealtad a Dios por encima de todos, incluso por encima de nosotros mismos, porque decir, es que me obligaron, eso no es, eso no justifica absolutamente nada, porque la obediencia genuina siempre va a ser desde el corazón. Si alguien dice me obligaron para justificar el acto, está simple y sencillamente actuando contra Dios. Y cuando dice me obligaron, también está reconociendo que lo que dijo
o lo que hizo estaba mal y sabía que estaba mal, pero lo hizo por evitar las consecuencias, lo hizo por miedo. Entonces, cuando yo obedezco por miedo, por evitar consecuencias, porque no me despidan, porque no me pongan una mala nota, porque no se enojen conmigo, estoy obviando la responsabilidad que tengo delante de Dios, que esa responsabilidad no desaparece nunca. Por eso es que Dios se va a fijar en la intención del corazón, pero también va a ver la decisión final nuestra. Porque si nosotros obedecemos a una orden injusta para no tener problemas, entonces nosotros no somos inocentes delante de Dios. Por eso es que los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, Pablo, porque alguien podría decirme, es que pero Pablo obligó a blasfemar a los cristianos. Entonces ellos no tenían culpa. Él mismo lo cuenta cuando usted está leyendo Hechos en el capítulo 26, en los versos 10 al 11. Él dice, muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, subraye eso, los forcé a blasfemar y endureciendo, perdón, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguí. Aquí vemos a Pablo que cuando su nombre era Saulo, usó la presión, castigó, amenazó, violentó y hizo que estos creyentes blasfemaran contra Jesús. Lo que está mostrando el texto es el nivel de persecución que esta gente sufrió y que tristemente, algunos por la tortura, algunos por el miedo, terminaron cediendo a esa tortura y terminaron blasfemando contra Cristo. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Son responsables ellos de haber blasfemado contra Cristo a pesar de que fueron sometidos a ese tipo de presión? Desde el punto de vista, mis hermanos y mis hermanas bíblico, sufrieron extrema presión. Dios conoce el dolor de ellos, Dios conoce la debilidad de ellos, Dios conoce la debilidad suya y la mía. Pero el hecho de ceder y blasfemar contra Cristo sigue siendo negar a Cristo, sigue siendo algo que se hace por miedo o porque hable bien a los demás. Jesús lo dijo y lo describe Mateo en el capítulo 10, verso 33. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Lo que está mostrando Pablo en lo que está escribiendo es la acción violenta que él ejerció contra estas personas. Dios, por supuesto, es misericordioso con los que caen en este horror o en este terror. Pero la misma historia muestra que muchas personas murieron sin negar a Dios, sin negar a Cristo, y estos se conocen como mártires. Así que mientras unos quedan rindiéndose a la presión y por no quedarle bien a los hombres, hay otros que no dijeron me obligaron, no dijeron que sabían, no llegaron a decir sabíamos que era malo, pero sabemos que es pecado, pero no pudimos rehusarnos porque si no entonces nos iban a matar. O no, o van a llegar a decir, sí, nos equivocamos, pero tuvimos que alejarnos de Dios, no pudimos arrepentirnos sinceramente. No, no, eso no es justificación, mis hermanos y mis hermanas. La fe verdadera que obedece a Dios, obedece aunque le cueste la vida. Por supuesto que no todos lo lograron, algunos murieron, otros, sobrevivieron, pero los que sobrevivieron, sobrevivieron porque se ajustaron a los hombres. Pablo mismo, que había obligado en su momento a estas personas, fue perdonado porque se arrepintió profundamente. Eso lo dice él, porque lo hizo en ignorancia. Así que está mostrando que la gravedad del pecado de persecución y la grandeza del horror que le practicó a los hermanos fue algo que nos tira a nosotros a los últimos tiempos, al Apocalipsis. Porque cuando usted lee el Apocalipsis va a leer claramente que en los últimos tiempos los creyentes van a ser puestos en la misma encrucijada de ese momento. En el mismo, en la misma oportunidad de tomar la decisión de decir sí o de decir no, que sucedió en los tiempos de Pablo. Porque, mis hermanos, obedecer a Dios o ceder bajo la presión extrema es
una decisión que puede costarle la vida. ¿Qué es lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13? Cuando habla de la bestia, cuando habla de la imagen. Dice que la bestia va a imponerle a todos para que la adoren. Pero que el que se niegue a obedecer no va a poder vender, no va a poder comprar, va a ser perseguido y va a ser muerto. Entonces muchos por miedo, por rutina, por apariencia, van a obedecer a la bestia y van a desobedecer a Dios. Así que mis hermanos, aunque es un sistema injusto, el, el texto de Apocalipsis nos muestra a nosotros que los que recibieron la bendición de Dios, los que recibieron el favor de Dios, fueron aquellos que fueron muertos por causa del Cordero. Lo puede leer en Apocalipsis capítulo 6 9 al 11, en el capítulo de Apocalipsis 12 el verso 11 o capítulo de Apocalipsis 20 el verso 4. Aquellos que no adoraron a la bestia, que no recibieron la marca, aunque les costó la vida, esos son los que Dios está exaltando en el libro de Apocalipsis. La Biblia los está honrando como fieles, como obedientes hasta la muerte. Destaca justamente que vencieron, pero que vencieron no por sus propias fuerzas, sino por la fuerza de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio del Cordero, y menospreciaron, así dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, verso 11, que menospreciaron sus propias vidas hasta la muerte. Así que en los últimos tiempos, mis hermanos y mis hermanas, obedecer a Dios va a ser la decisión, o obedecer a las autoridades. Entonces va a haber que desobedecer a las autoridades porque, aunque parece rebeldía, aunque algunos quieran justificar el no hacerlo, nosotros vamos a entender que eso es lo que nos va a llevar o podría llevar a algunas personas incluso a la muerte. Porque Dios nos llama a nosotros a permanecer fieles hasta el puro final, bajo cualquier amenaza, por dura que ésta sea. Lo mismo que vimos en Daniel, lo mismo que hablamos del libro de los Hechos. Porque un sistema que exige desobedecer a Dios realmente es una invitación a deshonrar a Dios delante de los seres humanos. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios cueste lo que cueste, el miedo que sea. Nosotros, como lo describe Juan en el libro de Apocalipsis, que no solo es una profecía de lo que va a pasar, sino es una advertencia, un llamado a prepararnos en el corazón para poder obedecer, no por rutina, no por miedo, no por apariencia, sino por un amor genuino a Jesucristo, incluso si el mundo entero se nos viene encima. Consejos, porque no creo que hoy me dé tiempo para entrar a desarrollar el tema justamente que le llamé Jesús en el siglo XXI. Lo haremos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Pero consejos pastorales a los que tengan que enfrentar esa persecución venidera, esa presión extrema para desobedecer a Dios. Primero tenemos que tener una relación con Cristo personal, intensa, cercana. No hay que esperar a ese momento. No hay que esperar a que esas pruebas se vengan, si han de venir sobre nosotros, aunque confío que el Señor nos va a sacar antes de que todo esto se venga. Pero si fuese que tuviéramos que enfrentar algo durante nuestros días, tenemos que decidir por obedecer al Señor. Llenarnos de su palabra todos los días, llenarnos de su presencia todos los días, alimentar esa fe para que nos podamos sostener en ese mañana. Debemos decidir desde ahora, antes de que vengan esos tiempos difíciles, que Dios está primero. Nuestro corazón debe de determinar que nada ni nadie, ni el hambre, ni la pérdida, ni la muerte, nos hagan negar a nuestro Señor. Nada, absolutamente nada nos haga negar a nuestro Señor. Por eso a Daniel describe el ángel que vino a rescatarlo, porque Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Así que, mis hermanos, así como a esos jóvenes
que Dios los libró para bien, a nosotros también el Señor nos puede librar para bien. Esa es la confianza que tenemos que tener. Para eso está descrita la Biblia. Debemos de orar para pedirle al Señor valor todos los días. Señor, dame valor, Señor. Dame fuerza, Señor. Dame esa fuerza que solo el Espíritu Santo puede ayudarme para sostenerme y para no caer con facilidad. Pedirle a Dios esa valentía. Pedirle a Dios esa fidelidad. ¿Cómo lo dijo o lo describe Lucas en el libro de los Hechos? Ahora, Señor, concede a tus siervos con todo de nuevo que hablen tu palabra. Hechos 4, verso 29. Concede a tus siervos que sea Dios el que nos dé la fuerza. Debemos de recordar que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros para darnos las palabras correctas, para darnos la fuerza, para darnos una paz sobrenatural en medio de lo que esté pasando. Muchos hermanos, mis hermanas y mis hermanos alrededor del mundo han pasado por cosas terribles. En la misma Biblia vemos gente que ha pasado por cosas horribles, pero han mantenido la fidelidad a Dios. Tenemos que tener una visión eterna, no temporal. Tenemos que mirar más allá del dolor temporal. Tenemos que pensar en la corona de vida. Tenemos que pensar en la presencia eterna con Cristo. Tenemos que entender, como lo dice el Apocalipsis capítulo 2 verso 10, que dice, sé fiel hasta la muerte. Escuche lo que dice, sé fiel hasta la muerte y les daré la corona de vida. Pero necesito en mi espíritu tener fe de que hay vida después de la muerte, que no se termina si me asesinan, si algo pasa, si se viene una gran persecución a nivel mundial. Yo debo tener claro, debo de tener en mi corazón, en mi mente, una madurez para entender que si yo soy fiel, fiel hasta la muerte, el Señor me va a dar esa corona de vida. Que si llega el momento y no pueda evitarse un castigo por decir no a lo que desagrada a Dios, por lo menos mis hermanos nos sostengamos para no traicionar a aquel que nunca nos ha fallado. Es mejor perderlo todo en la tierra. Es mejor que perder la comunión eterna con Cristo, porque la obediencia verdadera vale más que la misma vida. Ejemplos acerca de obediencia de personas que fueron libradas, como Daniel, como sus amigos, pero le voy a dar ejemplos de otros que murieron por ser obedientes y que mostraron que aún siendo fieles no pudieron evitar la muerte, pero Dios les aseguró una victoria eterna. Juan el Bautista fue encarcelado, decapitado por Herodes. ¿Cuál fue su delito? Predicar la verdad y confrontar el pecado del rey. ¿Fue librado de la muerte? No, él murió, pero fue fiel hasta el final. Esteban, primer mártir cristiano, allá en Hechos capítulo 7, fue apedreado por dar testimonio de Cristo ante el concilio. Mientras él moría, pudo ver los cielos abiertos y vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. Murió, pero no negó la fe. Así como Jesús lo dijo, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Muchos profetas fueron perseguidos, asesinados por mantenerse fiel a Dios. En el libro de Hebreos se mencionan otros, allá en el capítulo 11, a partir del verso 36, que dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de los cuales el mundo no era digno. Estos hombres, estas mujeres, no fueron librados físicamente, pero fueron hallados fieles hasta el final. La Biblia nos muestra dos realidades. Dios puede librar milagrosamente al que Él quiera, como lo hizo con Daniel, con Sadrach, con Mesach, con Abednego, pero Dios también puede permitir que otras personas mueran por la fe, no como una derrota, sino como un testimonio glorioso para los que estemos leyendo y aprendiendo alrededor de la obediencia. En el capítulo 12 del verso 11 de Apocalipsis resume un corazón que ha sido entregado al Señor de esta manera. Ellos le han vencido
y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como les dije, muchos fueron apedreados, aserrados. Específicamente, el texto dice que la humanidad no era digna de ellos. Cuando vemos el contexto general del capítulo 11 del libro de Hebreos, podemos ver y detallar muchas persecuciones. Por eso dice la humanidad no era digna de ellos. Se está refiriendo a que estas personas, su fe, su extraordinaria forma de obedecer al Señor, fueron rechazados, perseguidos, y la humanidad no estuvo a la altura de estas personas. Así que, mis hermanos, para cerrar y conversemos alrededor de esto, antes de entrar el lunes en lo que le llamé Jesús en el siglo XXI, ¿cómo haría Jesús en nuestros tiempos? Y no voy a especular, voy a agarrar lo que hizo Jesús en aquel tiempo para que entendamos lo que haría en este tiempo y lo que usted y yo tendríamos que hacer. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra identidad con Cristo, preparar nuestro corazón. ¿Cómo hacerlo? Voy a dar 5 puntos para que los anote. Ore todos los días. Ore por fuerza, ore por discernimiento. Pídale a Dios que le dé el valor de ser fiel, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias. Refuércese como punto 2 en el conocimiento bíblico. Conozca bien la palabra para saber cuándo está desagradando a Dios y cuándo no lo está agradando. Entre en el tema para saber cómo conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios, para saber cuándo defender la fe y cuándo mantenerse firme en esa fe, aún a pesar de las consecuencias. Busque apoyo en otros creyentes que sean maduros, en hermanos con los cuales usted pueda compartir, orar en conjunto para pedirle al Señor ánimo, y así recordamos que no estamos solos. Como punto 4, evalúe cada situación con equilibrio. No es necesario lanzarse sin pensar, sino que debemos de hablar, debemos de guardar silencio y debemos de entender que todo tiene su tiempo. Y hay que tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Recuerde como punto 5 que el testimonio vale más que una reacción momentánea. Manténgase firme porque podría ser luz y ejemplo para las otras personas, incluyendo para los que persiguen. Esto implica que podría perderse algo de manera temporal. Busque siempre el consejo de Dios, busque siempre el consejo de los hermanos. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice el Proverbios capítulo 11, verso 14. Si no está seguro, ore, consulte la escritura, pregúntele a los hermanos maduros. Busque ese equilibrio entre la verdad. No obedezca las cosas solo porque se las ordenan. Obedezca cuando es justo delante de Dios. Y si tengo que desobedecer algo que va en contra de Dios, hágalo con humildad, sin odio, sin espada, sin rebelarse. Dejo todo esto explicado y vamos a ver el lunes a nuestro Señor Jesucristo en ese entorno moderno. Vamos a ver su ejemplo, las aplicaciones vivas, actuales, y vamos a aprender que Jesús no cambia. Sus enseñanzas son aplicables para antes y son aplicables para ahora, cualquier época, cualquier cultura, cualquier sistema. Entonces cierro con esta pregunta para que charlemos un poquito. ¿Cómo sería Jesús hoy? ¿Cómo aplicamos eso para nuestras vidas? Jesús en el siglo XXI. ¿Y si Él caminara con nosotros hoy en día? ¿Cómo se comportaría en la iglesia moderna? ¿Cómo se comportaría Jesús ante la política actual? ¿Cómo se comportaría Jesús, nuestro Señor, ante las redes sociales y la influencia de las redes sociales? ¿Cómo utilizaría esas redes sociales? Pastor, pero es que antes no había redes sociales. ¿Cómo vas a ver eso? La Biblia tiene todas las respuestas. Vamos a verlo, si Dios lo permite, el lunes. ¿Cómo respondería Jesús ante un mundo laboral, un mundo profesional como el de hoy? ¿Cómo actuaría Él? ¿Cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo
cuando la familia moderna está amenazada? ¿Cómo funcionaría dentro de esta familia que está inmersa en lo que es una Babilonia del día de hoy, donde está bombardeada constantemente por ideologías, por formas de pensar contrarias a Dios? ¿Cómo actuaría Jesús con los marginados de hoy? Así que mis hermanos y mis hermanas, todo esto lo vamos a aprender a partir del próximo lunes. Y conforme vamos estudiando, vamos abriendo un abanico mucho mayor alrededor del tema la obediencia. Dejo de grabar en este momento. Para los que me estén escuchando en YouTube, pueden ir a la lista que puse en el canal, que se llama Obediencia, y ver la charla de la semana pasada y estar atentos a esta próxima. Búsqueme en YouTube y manténgase informado. Si me da a seguir y aprieta la campanita, me ayudaría mucho para que esto le llegue a mucho más personas. Estamos hablando de obediencia, que la obediencia no es hacer todo lo que nos piden. La obediencia es hacer lo que nos piden de acuerdo a lo que Dios dice. Y en todo caso, si lo que nos piden no va de acuerdo a lo que Dios dice, entonces no lo voy a hacer, me sujeto a Dios, aunque las autoridades me castiguen, aunque las autoridades me echen, aunque las autoridades me multen, no importa lo que las autoridades hagan, yo voy a confiar en que Dios me va a librar si así lo quiere. Y si no lo quiere, pues como dijeron los amigos de Daniel, no nos arrodillaremos delante de ti, oh rey, porque obedecer no es simplemente portarse bien, porque obedecer tiene que ser una armonía entre el reino de Dios, actuar con discernimiento y someter nuestra voluntad al Padre como lo hizo Jesús. Dejo de grabar en este momento.